Ok, empezamos con la unidad 2, que esta está relacionada a lo que es capacidad de producción de un proceso. Y bueno, vamos a tratar de ir detallando todos los elementos, todos los aspectos relacionados a este tema, ¿ok? Por lo menos en esta primera parte que es el comienzo de la unidad, ¿ok? Entonces, todo proceso debe identificar algo que se tiene que medir, ¿bien? O debemos medir algo en un proceso productivo o un servicio correspondiente. Entonces, nosotros podemos medir la cantidad de cafés entregados por día, la cantidad de jamones elaborados por semana, la cantidad de coches fabricados por día, que son medidas de capacidad de producción, en este caso de lo que es de proceso o de servicio, ¿ok? Y van a depender específicamente de ciertos factores, ¿ok? Entonces, normalmente, ¿verdad? A efectos de lo que son los cálculos de capacidad de producción, y ten en cuenta eso, o sea, ten en cuenta específicamente eso. Yo debo tener especificado elementos de proceso o condiciones de proceso, y cada uno de esos elementos de proceso, que son los que se están mostrando aquí, tiene un estándar de tiempo, ¿ok? Un estándar de tiempo para fabricar una unidad, ¿ok? Un estándar de tiempo para fabricar una unidad, ¿ok? Aquí no me voy a meter en este caso en lo específico, sino en lo primero, por lo menos la etapa de lo que es el cálculo inicial. La cuestión está en que cada elemento del proceso, cada etapa del proceso tiene un estándar de tiempo, que es la fabricación por cuántas unidades se fabrican por una unidad de tiempo correspondiente, ¿ok? Por lo menos en este caso, para hacer el cálculo de la capacidad de producción, ¿ok? Se establece que dentro de esos estándares de tiempo, ¿verdad? Se asume que por lo menos para el elemento A se fabrica una unidad cada 3,9 minutos. ¿Bien? Una unidad cada 3,9 minutos. Para el elemento B se fabrica una unidad cada 13,5 minutos. Para el elemento C, una unidad cada 26 minutos. Y para el elemento D es una unidad cada 11 minutos. ¿Ok? Ese sería el estándar de tiempo para cada uno de esos elementos de los procesos, del proceso correspondiente. Pero yo necesito un estándar de producción por hora. ¿Ok? Que ese va a ser mi estándar previo o preliminar para hacer el cálculo de capacidad de producción ya a nivel más general. Esa sería la condición. Yo simplemente parto de ese estándar de tiempo para hacer ese cálculo de producción por hora para establecer ya mis otros elementos correspondientes. ¿Bien? Fíjate un detalle. Un estándar de tiempo, por ejemplo, sería una unidad cada 1,25. Yo necesito hacer mi producción por hora. ¿Cuántas unidades por hora yo fabrico? Y lo establezco mediante una regla de 3. Si una unidad yo la fabrico en 1,25 minutos, X unidades yo la fabrico en 60 minutos, que es una hora. Básicamente, en este caso divido lo que es los 60 minutos entre 1,25 y obtengo el estándar de unidades por hora que yo fabrico, por, en este caso, en función de la actividad correspondiente. ¿Ok? En función de la actividad correspondiente. Si yo establezco esta fórmula de cálculo para estos estándares de tiempo, tengo que A produce 15 unidades por hora, B produce 4 unidades por hora, C produce 2 unidades por hora y D produce 5 unidades por hora. ¿Okay? Eso es, en este caso, la producción por hora de cada uno de los elementos de ese proceso productivo. ¿Okay? Ya a partir de allí, dependiendo de ciertas condiciones o de ciertos elementos, ¿verdad? Es que se consideran los cálculos si yo quiero establecer mi producción diaria, mi producción semanal o mi producción anual. Depende de las condiciones del proceso. ¿A qué me refiero yo con eso? Si la empresa trabaja tantos turnos en un periodo de tiempo, por lo menos aquí se representan 3. Si la empresa trabaja una cantidad de horas por turno, si la empresa trabaja tantos días a la semana, si la empresa trabaja tantas semanas por mes y si la empresa trabaja tantos días por año, ¿ok? Tantos días por año. Entonces, ya la producción por hora es lo que en este caso es el elemento principal. Ya a partir de allí yo puedo calcular los demás elementos, pero va a depender de mi proceso correspondiente. De mí si mi proceso trabaja tantos turnos, tantas horas por turno, tantos días a la semana o tantos días al año. ¿Ok? Va a depender de las condiciones que en este caso que se establezcan para el proceso correspondiente.
Y todo proceso se maneja de una manera total y completamente distinta, de una manera completamente diferente. ¿Ok? Pero lo primordial para cada proceso es que cada etapa del proceso tenga su producción por hora para ya definir ciertos aspectos correspondientes. ¿Ok? No sé si tienes alguna duda o algún comentario al respecto relacionado a esta parte. No, profe, hasta el momento todo bien. Ok, entonces fíjate, entonces, ok, no voy a entrar más en detalle con respecto a lo que sería, bueno, las unidades por día, semanas o años, antes de, si no en este caso, debo pasar por acá para que en esta situación se vea un poco mejor. O mejor seguimos por acá. Entonces, ahora, si yo quiero definir mi producción diaria, mi producción semanal o mi producción anual, eso ya lo decides tú, ¿ok? Para establecer un estándar ya más adecuado para hacer un análisis más concreto del proceso. Eso lo decides. Por lo menos, si yo decido, en función a mi estándar de 48 unidades por hora, saber cuántas unidades yo produzco por día, yo establezco primeramente lo que es la cantidad de turnos y la cantidad de horas por turno. ¿Ven? Y la cantidad de horas por turno. Por lo menos, para hacer ese cálculo de unidades al día, yo digo que si en este caso yo fabrico 48 unidades en una hora y sé que 8 horas es un turno de trabajo y yo trabajo 3 turnos al día, haciendo esa multiplicación y cancelando las unidades correspondientes, horas con horas se cancela y turnos con turnos se cancela, me queda que yo fabrico 1152 unidades al día. Esa viene siendo mi producción diaria. Esa viene siendo específicamente lo que es mi producción diaria. ¿Ok? Dependiendo de la condición correspondiente. Yo puedo hacer el mismo cálculo correspondiente de forma semanal y de forma anual. ¿Ven? Pero va a depender en este caso si yo establezco los días a la semana o los días al año correspondientes. Por lo menos, si yo quiero establecer mi cálculo semanal, ¿verdad? Yo este mismo cálculo que está aquí, yo lo multiplico por 5 días a la semana. Días con días se cancela, esta cantidad se multiplica por 5 días a la semana y tengo mi cantidad de unidades a la semana. ¿Bien? Si yo en este caso lo establezco por mes, yo multiplico esta cantidad, 1152, por 5 semanas, 5 días a la semana, ¿ok? Y lo multiplico por 4 semanas al mes. Y en teoría tengo mi cantidad de unidades al mes dentro de un proceso productivo, ¿ok? Si yo quiero en este caso calcular mi producción anual, yo simplemente esta cantidad que está aquí, 1152 unidades al día, yo lo multiplico por la cantidad de días al año que se trabaja. En este caso aquí serían 251. Porque aquí yo estoy colocando 251, porque bajo ciertas condiciones o bajo ciertos elementos de procesos productivos, no todos los procesos van a trabajar 365 días. ¿Okay? Van a haber días de descanso, van a haber días, en este caso, feriados, que no te van a permitir trabajar los 365 días al año, salvo que sea un proceso continuo, que eso sí trabajan los 365 días al año. Pero lo que voy acá es que la forma de establecer la capacidad correspondiente de un proceso va a depender de cómo tú lo tomes. Si la quieres establecer por hora, por día, por semana o por año. ¿Ok? Pero ya establecer el cálculo de capacidad como primer estándar viene siendo la cantidad de unidades por hora. Ya los demás elementos ya dependen en este caso del que esté haciendo el análisis del proceso correspondiente. ¿Ok? Esa sería la primera condición. Ahora, ya tengo esto claro, ya tengo esta condición clara, hago mi análisis de proceso, ¿ok? De un proceso correspondiente, para definir en este caso qué elemento define o determina mi capacidad. Porque un proceso productivo consta de varias etapas, pero una de esas etapas determina la capacidad general del proceso como tal. ¿Ven? ¿Por qué? Porque todos los procesos, todos los elementos, todas las fases tienen distintas capacidades, no trabajan a la misma capacidad. Y una de ellas, en este caso, define la capacidad general del proceso. Es lo que se conoce como cuello de botella, que es la actividad más lenta. Y al ser la actividad más lenta, es la que define la capacidad de todo el proceso. Es decir, todas las demás actividades se adaptan a ella. ¿Ven? Eso es lo que se tiene que tener claro en un principio. Entonces, eso es lo que se tiene que tener claro en un principio, lo que se tiene que considerar. ¿Ven? Eso lo explicaremos, lo reforzaremos más adelante. Tengo este grupo de actividades. Tomar orden, rebanar pan, introducir carne y queso, elaborar un emparedado, añadir los aderezos y condimentos y envolver la hoja.
cada una con un estándar de tiempo. 1 minuto por orden, tomar la orden es 1 minuto por orden, rebanar pan y introducir carne y queso son 3 minutos por orden, añadir los aderezos y condimentos son 4 minutos por orden, y envolver la orden son 2 minutos por orden. Esos son los estándares de tiempo de cada una de esas actividades. Ahora, yo quiero establecer mi estándar por hora. ¿Cuántas unidades por hora? En este caso, establece cada proceso o, entre comillas, produce cada actividad. Simplemente hago lo mismo que el caso anterior. Me enfoco con una regla, de tiempo. Por lo menos tomar la orden. Es una orden en 1 minuto. En 60 minutos, ¿cuántas órdenes yo hago? 60 en este caso lo divido entre 1 minuto, 60 entre 1 y 60. Me da 60 órdenes por hora. Como yo digo que mi proceso trabaja un turno de 8 horas al día, yo multiplico eso por 8 horas al día simplemente. Horas con horas se cancela y me da que para esa primera etapa del proceso se producen 480 órdenes por día. De la misma manera, para el primer elemento se hace el mismo cálculo para los demás o las demás actividades. De mi estándar de tiempo, establezco mi estándar de unidades por hora y establezco mi cantidad de unidades al día que yo voy a producir, teniendo como criterio general de que se trabaja un turno de 8 horas al día. ¿Ok? Así de simple. Entonces, yo debo identificar el cuello de botella de esa actividad. O se debe identificar el cuello de botella de esa actividad. Se debe identificar el cuello de botella de esa actividad. Entonces, cuando hablamos del cuello de botella, ¿verdad? Es la actividad más lenta de un proceso y es la que define la capacidad de ese proceso correspondiente. ¿Ok? Por lo menos en este caso aquí, este ejemplo corto que está aquí. A tiene un ciclo de producción o estándar de producción de una unidad cada 4 minutos. B tiene un ciclo de producción de una unidad cada 3 minutos. Si yo hago los cálculos, obtengo que A produce 15 unidades por hora y B produce 20 unidades por hora. ¿Ok? Entonces, A produce 15, B produce 20. ¿Cuál es en este caso la capacidad del sistema? La determina el cuello de botella. En este caso, ¿cuál sería en este caso, cuál sería el cuello de botella? El cuello de botella viene siendo la actividad A. ¿Por qué? A produce 15 unidades por hora, B produce 20 unidades por hora y B se ve limitado a lo que produce A. Es decir, se ve limitado a la actividad más lenta del proceso correspondiente. B no puede producir, en este caso, no puede producir más de las unidades que puede producir A. Por lo tanto, de A que produce 15 unidades, B solamente puede recibir 15 unidades. Y por eso en este caso, B se limita por A y A es el cuello de botella. Es la actividad más lenta y es que la que limita el proceso productivo. Teniendo en cuenta eso, en este caso lo que es el cuello de botella, yo debo definir acá, en función de estas actividades, mi cuello de botella, que es la que define mi máxima capacidad del sistema. Es decir, elegir la actividad más lenta del proceso correspondiente. Obtengo en este caso que en función de los cálculos que se establecen aquí, la actividad más lenta en función de los resultados viene siendo en este caso añadir los aderezos y condimentos. ¿Por qué? Porque produce un total de 120 órdenes por día. Es la actividad más lenta y es la que limita a las demás actividades del proceso. Es decir, las otras actividades no pueden producir más allá de estas 120 unidades. ¿Okay? Porque si no, el proceso no va a fluir específicamente de la mejor manera. ¿Okay? No va a fluir de la manera más adecuada y por lo tanto van a haber en este caso trabajo de reproceso y eso es lo que se quiere evitar. Que el trabajo en este caso no haya tanto reproceso y que el trabajo fluya de la manera más posible. Entonces, la cuestión en este caso es tener mis estándares de tiempo, hacer mis cálculos y identificar en primer lugar cuál va a ser mi cuello de botella, esa actividad lenta que determina la capacidad del proceso. ¿Qué sucede acá? Cuando hablamos de procesos operativos con equipos o maquinaria, no todos los equipos y las maquinarias trabajan al mismo ritmo. ¿Bien? Por eso es que en este caso se hace esos análisis correspondientes para saber qué es a qué atenerse o qué condiciones se deben afrontar al momento de diseñar un proceso productivo como tal. Ten en cuenta que a partir de aquí se hacen los ajustes para ver si el proceso productivo puede avanzar más de la cuenta o se puede mejorar. Si se agrega más personal, ¿ok? Si en este caso a las actividades se le quitan tiempo, se le agrega otra actividad, ¿ok? Para que en este caso tratar de distribuir mejor la situación para que el proceso pueda fluir de la mejor manera posible, ¿ok?
Eso viene siendo en este caso lo relacionado específicamente a lo que es el cuello de botella y a lo que es en este caso los análisis de proceso. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna consideración fundamental? Me perdí un poco cuando estaba explicando lo del cuello de botella porque se me cerró la sesión varias veces porque Ok, estoy teniendo fíjate, un poquito de problemas con el internet. todos tenemos problemas con internet. Entonces, cuello de botella, ¿ok? Cuello de botella es la actividad más lenta de un proceso productivo. ¿Ok? Al ser la actividad más lenta de un proceso productivo, es la que determina la capacidad del proceso general. ¿Ok? Ah, entonces, en el caso anterior, o en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que es acá, que es el caso sencillo, A produce 15 unidades por hora y B produce 20 unidades por hora. ¿Bien? La actividad más lenta es la que determina la capacidad del proceso. Entonces, la actividad más lenta en este caso es A, 15 unidades por hora, porque es la actividad más lenta. En este caso B tiene que adaptarse a A, porque A no puede producir más de esas 20 unidades. Y B tiene que recibir apenas esas 15 unidades que produce A. ¿Bien? En este caso, el cuello de botella, a nivel general, es la actividad más lenta, ¿okay? La actividad más lenta de un proceso productivo y determina la capacidad general del sistema. ¿Okay? ¿Quedaste un poquito claro allí? Sí, profe. Ahora, fíjate un detalle acá. Si ya hablamos del ejercicio, de este caso de aplicación, yo hago mis cálculos de estándar de tiempo, hago mis cálculos de unidades por hora y yo defino aquí cuál es mi producción máxima del sistema. Y la máxima producción del sistema la determina el cuello de botella. Tristemente es así. En este caso, la estación más lenta. La cuestión en esta situación es que dentro de este grupo de actividades, la estación más lenta es añadir aderezos y condimentos con 120 órdenes por día. ¿Por qué? Es la actividad más lenta, limita a las demás a esa capacidad y por lo tanto no se puede trabajar más de esas 120 órdenes por día. ¿Ven? ¿Qué puede pasar aquí cuando se está diseñando el proceso? Bueno, que se puede quitar tiempo a una actividad y añadirse a otra, que se puede contratar más personal, ¿ok? Si se contrata más personal o se añade tiempo, de repente en este caso el cuello de botella es otra actividad, ¿ok? Pero en este caso se busca la manera de que los tiempos sean un poquito más, como quien dice, más secuenciales para que la capacidad sea mayor. Buscar la manera de que la capacidad de trabajo, la capacidad de producción sea lo más grande posible. ¿Ok? En este caso, vamos a suponer que es un diseño preliminar y esas son las condiciones que se establecen. Después se ven las condiciones generales para ver si se puede mejorar o no esos tiempos correspondientes. Ahora, ok, eso viene siendo lo que es cuello de botella y el análisis de proceso. Importante acá, lo que son los diagramas de operaciones. ¿Ven? El diagrama de operaciones me permite a mí, en función de lo anterior, verificar de mejor manera posible mi proceso productivo, desde que inicia hasta que termine. ¿Ven? Yo puedo trabajar mi análisis de proceso, yo lo puedo hacer sencillamente en función de los diagramas de bloques correspondientes, pero eso no me dice mucho. Mi diagrama de operaciones es como que una especie de complemento mejor, un mejor complemento para un análisis más completo de lo que es el proceso productivo. ¿Por qué? Porque aquí las actividades son más concretas en función de esta simbología, ¿ok? Los traslados, las inspecciones, lo que son las demoras, y esos elementos me permiten a mí analizar de mejor manera posible el proceso productivo. Ahí yo veo dónde hay más retraso en el proceso, ahí yo veo cuál operación se tarda más, ahí yo veo cuál traslado es el más largo, ahí yo veo en este caso cuál inspección es más larga, si es necesario o si es innecesaria. ¿Bien? Esto es como un complemento adicional. Aquí simplemente yo lo que estoy viendo es el proceso productivo en función de las etapas, en función de los estándares de tiempo. Eso me da una idea clara de mi capacidad de producción. Ya cuando hablamos en este caso de lo que son el diagrama de producción, además de lo que sería la propia capacidad de producción, me da una idea de cómo se desenvuelve mi proceso, cómo se desempeña mi proceso. Eso lo veremos en la parte de distribución de planta, para que en este caso, en función de la capacidad y en función de las operaciones y de las actividades, el proceso fluya de la mejor manera posible, que es algo que ya se mencionó.
a través de lo que son esas simbologías. Quizás dirás, ¿qué hace diciendo el profesor esta tontería acá? Bueno, es bueno que en este caso se tenga en cuenta de que para hacer un análisis de proceso, y que eso se va a considerar mejor dentro de lo que es la distribución de planta, de que es bueno utilizar lo que son los diagramas de operaciones de proceso, o por lo menos lo que son las simbologías. Yo aquí en este simple diagrama, yo puedo colocar los tiempos de operación de cada actividad, de cada actividad. Y aquí, en función de este diagrama, yo puedo hacer el mismo análisis de procesos que yo hice aquí, ¿eh? En función de los estándares de tiempo que hay que corresponde a cada actividad. Y aquí yo defino, en función de este esquema, según esta simbología, cuál es mi capacidad del proceso correspondiente, ¿eh? Pero ya en este caso un poquito más completo, un poquito más completo. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta para hacer los análisis de proceso. Y cuando se vea la parte de distribución de planta, va a ser importante combinar este elemento con lo que es la parte de distribución de plantas, porque allí el análisis va a ser un poquito más profundo, un poquito más detallado en ese caso. Ahora, ¿qué otra cosa es importante dentro de lo que es la capacidad de producción? El tiempo de trabajo. ¿Eh? Como ya te había mencionado, no se trabaja los 365 días del año. Como no se trabaja las 8 horas al día. ¿Por qué? Porque uno no es una máquina, ¿ok? Uno no va a llegar directamente a trabajar. Uno necesita tiempo de preparación, uno necesita tiempo de descanso, y eso influye en la jornada, eso influye en este caso en lo que sería la capacidad de producción, ¿ok? O eso va a influir en la que es la capacidad de producción, ¿ok? Va a influir específicamente. Yo en este caso, en este ejercicio, asumí que se trabaja 8 horas al día, pero mi pregunta sería, ¿se trabaja realmente las 8 horas al día? ¿O cualquier trabajo se trabaja exactamente 8 horas al día? O sea, te pregunto, a ver si puedes considerar eso. No, porque hay horas de descanso. Exactamente, o sea, simplemente eso, ¿okay? Hay tiempos de descanso correspondientes. Yo tomo esto acá como una medida general, ¿okay? Una medida general, pero no es la realidad. Eso nunca va a ser la realidad. ¿Cómo no se trabajan los 365 días al año? Entonces, primero, tengo este ejemplo acá, días de descanso. Aquí yo voy a saber en este caso cuánto es mi tiempo o mis horas disponibles de trabajo, mi tiempo disponible de trabajo real. Tengo estos días de descanso, ¿ok? No es de Venezuela el ejemplo, es de un trabajo de grado que conseguí. En este caso en este caso, no me acuerdo específicamente de qué país o de qué zona es, pero en ese país estos serían los días feriados, los días de descanso y los días feriados que se toman en consideración. ¿Ok? No son Venezuela para que se tenga claro ese detalle que está ahí. Entonces, la medida general es para establecer lo que es el tiempo normal de operación, el tiempo real de trabajo. Es en primer lugar establecer la jornada de trabajo como tal. Si tú trabajas de lunes a viernes, de lunes a sábado o de lunes a domingo. ¿Okay? Por lo menos en este ejemplo se trabaja de lunes a viernes. ¿Okay? Una jornada de 8 horas al día. ¿Okay? Yo en primer lugar necesito saber cuántos días de trabajo se consideran realmente, que es lo que es el tiempo normal de operación. En primer lugar, yo considero lo que son los días de descanso. ¿Okay? En primer lugar, repito, considero lo que son los días de descanso. Entonces, mi punto de partida son los 365 días al año. De esos 365 días al año le resto los 10 días festivos que corresponden a los que se están tomando acá. 365 menos 10 son 355 días, 355 días entre comillas que se trabajan al año. Pero ¿qué pasa? La empresa trabaja de lunes a viernes. No trabaja ni sábado ni trabaja domingo. Eso quiere decir que a esos 365, a esos 10 días festivos, se le tienen que quitar los 52 sábados y los 52 domingos anuales que no se elaboran porque esos son días de descanso obligatorio. Sería en este caso 365 menos 10, menos 52, menos 52, y me da un total de 251 días al año. Ese viene siendo, en función de este ejemplo, el tiempo normal de operación en días al año que se trabaja bajo ese ejemplo, bajo esa consideración. Quizás la empresa, ciertos países tengan un poquito más de días de descanso, menos días de descanso, trabaja de lunes a sábado, entonces ya las condiciones cambian. Pero el efecto de cálculo se trabaja de esa manera.
A los 365 días le quitas los días feriados y la cantidad de sábados y domingos que no vas a trabajar, o la cantidad de domingos o de sábados que se trabajan dependiendo de la jornada laboral, para saber cuántos días realmente se trabajan al año. Ahora, en cuanto al tiempo por jornada, por turno, recuérdate o ya mencionaste que de esas 8 horas al día hay tiempos de descanso, que eso es lo que se llama tiempo improductivo. Entonces, 8 horas al día en minutos son 480 minutos al día. ¿Ok? Entonces, hay tiempos de descanso, que en este caso sería para almorzar. Hay tiempos de preparación, preparación al inicio y preparación al final de la jornada de trabajo. Es lo que se llama tiempo de productivo. Por lo menos para este ejemplo se dan 50 minutos de descanso entre almuerzo y otras cosas, que sería el tiempo de productivo. Entonces, esos 480 minutos al día, que son las 8 horas en minutos, yo le resto ese tiempo de productivo y me da un total de tiempo productivo de 430 minutos al día. Eso quiere decir que en una jornada se trabaja realmente 430 minutos al día. ¿Ok? Recuérdate que hay tiempo de preparación al inicio, tiempo de preparación al final, los tiempos de descanso, etcétera, que se le restan a ese total de 480 minutos al día. Que eso es algo que tienes que considerar. ¿Ok? Y va a depender de tu condición. En este caso, el ejemplo que se te establece. En este caso, el tiempo general o el tiempo normal de operación, combinando lo que son días y lo que son, en este caso, minutos al día, horas al día, como tú lo quieras ver, se trabaja de la siguiente manera. Se multiplica los días hábiles por año por el tiempo productivo del operador. Entonces yo estoy multiplicando aquí 251 días al año por 7,16 horas al día, que son 430 minutos al día llevados a hora. Simplemente si yo llevo eso ahora, yo divido 430 entre 60 y obtengo esta cantidad que está acá, 7,16 horas o 7,17 horas. Entonces, si yo multiplico mis 251 días por las 7,16 horas, yo obtengo un total de 1800,74 horas al año. Eso sería mi tiempo de horas disponibles al año. Mi total de horas disponibles al año. ¿Okay? Mi total de horas disponibles al año. Que esta unidad de tiempo me serviría en este caso para hacer mi cálculo de mi capacidad de producción. ¿A qué me refiero yo acá? Yo en vez de estar haciendo todos esos cálculos por semanas, meses y esos detalles, yo multiplico 1152 días al año o multiplico en este caso 48 unidades por hora, lo multiplico por la cantidad de horas al año y obtengo mi capacidad anual o mi producción anual. Esa es otra forma de ver la capacidad de producción. Pero tú te adaptas o la persona que esté diseñando el proceso productivo se adapta a las condiciones o la información que tiene, a las condiciones o a la información que tiene. Simplemente eso, ¿ok? Simplemente eso. ¿Hay alguna duda o un comentario al respecto? No, el tiempo normal de operación es todo claro hasta ahora. Ok, entonces eso es lo que tienes que tener claro. Es mucha información, sí, pero obviamente el video se va a dejar, pero trata de separar cada aspecto por general para el momento de hacer los cálculos, en este caso, que se necesitan hacer. ¿Okay? Último elemento entre lo que es la capacidad de producción. Último aspecto de lo que es la capacidad de producción. Cálculo del número de trabajadores necesarios. Y ve en función de lo que es el tiempo de trabajo. Yo de mis 365 días establezco lo que son los días festivos, lo que son los días festivos, lo que son los descansos, ¿ok? Lo que son los días de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este ejemplo que está acá es de un hotel que funciona con 2 días de descanso por turno. Trabaja 3 turnos, ¿ok? Y trabaja 3 turnos. En función a eso, yo quiero saber primeramente cuánto personal se necesita para cubrir esa cantidad de turnos que están ahí. Entonces, haciendo el cálculo que es el tiempo de trabajo, los 365 días se le restan los días festivos, los días en este caso, los días de descanso por turno, ¿ok? Que son, en este caso se dice que son días de trabajo por turno, son 96 días de descanso por turno, pero se está asumiendo aquí que la persona va a faltar un día o falta un día y que se dan 30 días de vacaciones.
Pero dependiendo de las condiciones, a nivel general, cuando se está diseñando un proceso productivo, no se toma en cuenta lo que es el absentismo laboral. Sí se toma en cuenta lo que son las vacaciones y se ofrecen vacaciones a la persona, pero no necesariamente van a ser 30 días. En pocas palabras, los 365 días se le van a quitar los días que en este caso la persona tiene como de descanso por festivo y de descanso en este caso por vacaciones y por día, en este caso por días obligatorios de descanso. ¿Bien? 365 días menos los días de descanso en este caso que corren. Y me da los días efectivos de trabajo, ¿ok? Dentro de esa operación. Entonces, bajo estas condiciones, 360 menos 145, que son las cantidades de días que la persona no va a laborar, según estas condiciones, me da 220 días de trabajo, que en este caso sería el 60% de los días al año. ¿Ok? Se va a trabajar el 60% de los días al año de forma efectiva. ¿Ok? De forma o de manera efectiva. ¿Ok? Es una manera de establecer lo que son los tiempos de trabajo. Pero ¿qué sucede? La empresa trabaja 3 turnos y yo necesito, en función de lo que es el hotel, bajo esas condiciones, cuántas personas van a trabajar, pueden trabajar para cubrir esos 3 turnos. En primer lugar, yo digo que son 3 turnos de 365 días, son 1095 turnos anuales. ¿Qué pasa aquí? Aquí se está juntando todo, ¿ok? El tiempo, en este caso el tiempo total, ¿ok? El tiempo total, ¿eh? Que en este caso sería 365 días por los 3 turnos. Me da un total de 1095 turnos anuales. Entonces, si yo divido, en primer lugar, esos 3 turnos anuales, esos 1095 turnos, que son los 3 turnos por los 365 días, lo divido entre los días efectivos de trabajo, obtengo en este caso lo que es la cantidad de personas que se necesitan para cubrir esa cantidad de turnos, que en este caso viene siendo 4,9 o 5 personas. ¿Okay? O 5 personas que en este caso se necesitan para cubrir esos turnos correspondientes de trabajo, esos turnos correspondientes de trabajo. La cuestión está, es que, o sea, la cuestión está, es que, bueno, va a depender específicamente, o va a depender en este caso, de las condiciones que se estén manejando, o sea, de las condiciones específicas que se estén manejando en función de lo que son los procesos, específicamente en función de los procesos correspondientes. Ya cuando estemos viendo otro ejemplo, ¿ok? Vemos las condiciones finales para poder complementar lo que en este caso sería el cálculo del número de trabajadores y lo que son los cálculos finales, específicamente lo que son los cálculos finales de capacidad de producción. No sé si tienes algún comentario o alguna duda al respecto relacionado a lo que sería esta parte de capacidad de producción. Para determinar el número de trabajadores, usted dividió... Vamos a suponer que yo dividí, en este caso, no supuse, se dividieron los turnos reales, o sea, los turnos totales, ¿ok? 365 días por 3 turnos, ¿ok? Y se dividió entre el tiempo de trabajo efectivo. Y da para esta condición, en este caso, 5 personas que se necesitan para cubrir esos turnos de trabajo, ¿ok? Pero en este caso se dividió el total entre lo que se trabaja efectivamente, ¿bien? Para sacar la cantidad de personal. Por lo menos esto se basa en función de lo que es esta situación, específicamente dentro de lo que es esta situación, ¿ok? De lo que sería esta situación que está acá. ¿Ok? ¿Quedaste clara con en ese detalle? Sí, profesor. Ahora Ok, sí, todo claro. ok. Entonces, bien. Pero lo que pasa es que, bueno, eso va a depender también del material que yo tengo a la mano, o de la condición que yo tengo a la mano, pero esto viene siendo en este caso lo que es capacidad de producción a nivel general, ¿ok? O a nivel detallado. Todo lo que sería capacidad de producción a nivel detallado. Todavía falta hacer o sea, todavía falta alguna parte del material que está fundamentado en lo que son los indicadores de capacidad, en primer lugar, lo que es el cálculo del número de maquinaria, ¿bien? Y lo que es el cálculo en este caso en función de capacidad de producción, en función de lo que son costos, que complementa esta parte de lo que es capacidad de producción. Bueno, ya de momento lo que son las primeras actividades ya las revisé. Ya en lo que queda de esta semana, mañana o el domingo, y también si el internet no se pone necio, paso las notas a plataforma y verifico en este caso si la página de la UNEXPO abre
si la página de la UNEXPO abre, ¿verdad? Para en este caso, bueno, colocar las notas en la plataforma. Pero en este caso yo les recomendaría, en primer lugar, que ustedes vayan viendo lo que es el material que está allí en la plataforma, número uno. Y número dos, el material que está en la plataforma. Y número dos, viendo las asignaciones. ¿Ok? Para que en este caso son las asignaciones que van para la unidad número 2. Si no me equivoco, tienes algo pendiente, ¿verdad? De la unidad 1, trata de entregarlo o haz el esfuerzo de entregarlo lo más pronto posible, ¿ok? Porque necesito tener esa información para poder corregirla y que puedas avanzar con esa parte del proyecto y no pierdas esa calificación, ¿ok? Tenía pendiente la infografía y yo la subí ayer en la tarde. Ok, bueno, no he revisado la plataforma, no la he revisado. Ya mañana reviso la plataforma y ya termino de ponerme al día con eso. De momento revisa la información, ¿ok? Revise la información y yo dejo este video, lo dejo mañana, tan pronto sea posible. Y bueno, ya nos concentraríamos en la próxima sesión de clases, que es el lunes, ¿verdad? Dependiendo de este caso, si pueden o no, ya se verá si se puede otro día de esa semana para, bueno, terminar de finiquitar lo que es la parte de capacidad de producción y algunos detallitos que quedan pendientes por allí para terminar con lo que es esta unidad, ¿ok? Las fechas que están colocadas allí están sujetas a cambio, no se preocupen por eso. Cualquier cosa yo les aviso. Y bueno, ya es cuestión de ir avanzando con lo que queda, ¿ok? Entonces, de momento, la sesión cortica quedó hoy por acá. Esto es lo inicial, lo que se iba a trabajar. Ya la próxima sesión es un poquito más larga, falta el resto del material. Entonces, bueno, ya nos veríamos la próxima sesión, sería el lunes, yo les avisaría por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Ok, profesor. Excelente. Ok, entonces, bueno, cualquier cosa, yo estoy pendiente, me avisas cualquier detalle, yo estoy al pendiente o sea, con lo que suceda por allí. Entonces, bueno, que pasen buenas noches, entonces estamos en contacto. Ok, vale, profesor. Buenas noches. Chao, buenas noches.